Un leve quejido de mi hijo me arrancó de un sueño intranquilo. Desperté de golpe y, presurosa, puse la mano sobre su frente. Ardía como un ascua. Sentí que el corazón se me encogía en un puño. Tito, mi hijo de 5 años, tenía fiebre otra vez. Miré el reloj. Las agujas acababan de pasar las 11 de la noche. Allá afuera, Madrid aún no dormía. Pero en este lujoso chalet de La Moraleja solo se oían la respiración dificultosa de mi hijo y los latidos desbocados de mi corazón. Rápidamente, tomé una toalla húmeda para refrescarle el cuerpo y le puse el termómetro, 39 grados. La cifra, de un rojo brillante en la pantalla digital, fue como una puñalada directa en mis ojos. Busqué temblorosa en el botiquín. La última pastilla de paracetamol la había gastado por la tarde. Tenía que llevarlo al hospital. Tomé a mi hijo en brazos, su pequeño cuerpo lánguido y febril. Salí corriendo de la habitación y bajé al salón, donde mi marido, Damián, seguía sentado con las piernas cruzadas en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla del móvil mientras silbaba una melodía alegre. Llevaba un traje de marca impecable, el pelo engominado y brillante. A su lado, una maleta de viaje estaba lista. Damián, querido, le llamé, con la voz quebrada por el pánico. Tito está ardiendo en fiebre. Tenemos que llevarlo a urgencias ya. Damián levantó la cabeza y me lanzó una mirada de fastidio. Frunció el ceño. Ese ceño fruncido tan familiar que aparecía cada vez que interrumpía su bienestar. ¿Ni siquiera eres capaz de cuidar de un solo niño? Si tiene fiebre, dale una medicina. ¿A qué viene tanto drama?, dijo con una voz gélida, desprovista de toda preocupación. Se nos ha acabado, Damián. Tiene muchísima fiebre. Podría convulsionar. Tenemos que irnos ya, supliqué, con las lágrimas a punto de brotar. Damián se levantó, molesto. Pero en lugar de acercarse a nosotros, caminó hacia su maleta. Llama tú a un taxi. Tengo un asunto urgente y no puedo ir. ¿Qué asunto puede ser más urgente que tu propio hijo?, casi grité. ¿No se suponía que mañana nos íbamos de vacaciones a Marbella? ¿Prometiste que nos llevarías a mamá y a mí? Al oír la mención del viaje, el rostro de Damián se tornó aún más cruel. Soltó una risa despectiva, una risa que me revolvió el estómago. ¿Vacaciones? ¿De verdad crees que tú tienes derecho a venir? Mírate, todo el día oliendo a guiso y a fritanga, con esa ropa de mercadillo. Si vienes conmigo solo me dejarás en ridículo. Este viaje es para Zaira y para mí, ¿lo entiendes? Zaira. Ese nombre fue como un martillazo en mi cabeza. Ella, su joven y hermosa amante, con la que llevaba viéndose desde hacía meses. Yo lo sabía todo, pero había apretado los dientes y aguantado, esperando que recapacitara por nuestro hijo. Pero hoy lo admitía abiertamente, pisoteando sin piedad nuestros 6 años de matrimonio. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves?, balbuceé, con un dolor en el pecho que me impedía respirar. Me estás quitando las ganas de todo, espetó Damián, sacando su móvil para marcar un número. Hola, Zaira, cariño. Salgo para allá ahora mismo. Sí, un pequeño contratiempo. Mi inútil de mujer está molestando. Hablaba por teléfono con una dulzura empalagosa, sin prestarme la más mínima atención a mí, que permanecía paralizada con nuestro hijo enfermo en brazos. Colgó y me miró con unos ojos fríos como el hielo. Quédate en casa y no montes un escándalo. Como me entere de que has arruinado este viaje, no respondo de mis actos. Dicho esto, arrastró la maleta hacia la puerta. Como una loca, corrí con mi hijo en brazos y me interpuse delante de su coche. No te vas a ir. Tu hijo está muy enfermo, eres su padre. No puedes abandonarnos así. Golpeé el cristal de la ventanilla, gritando entre sollozos desesperados. Damián bajó la ventanilla. Su rostro mostraba una crueldad que nunca antes le había visto. ¿Quieres morir? Quítate de en medio. Al ver que no me movía, abrió la puerta bruscamente, me agarró del pelo y me arrastró hacia el interior de la casa. ¡Ah!, grité de dolor. Tito, en mis brazos, también se asustó y rompió a llorar. Sin una pizca de compasión, me arrastró por el salón hacia el viejo trastero del fondo del jardín. Era una estancia húmeda y oscura, usada solo para guardar trastos viejos, donde siempre flotaba un denso olor a moho y a ratones. Me empujó con fuerza al interior junto con mi hijo. Quédate aquí dentro y reflexiona sobre tu comportamiento. Cuando aprendas a comportarte, volveré, dijo, antes de cerrar de un portazo la pesada puerta de madera. El sonido del cerrojo y del candado resonó, seco y gélido. Cada sonido fue como un cuchillo que cortaba mi última esperanza. Damián, abre la puerta, no nos encierres aquí.
El niño tiene mucha fiebre, Damián. Golpeé la puerta frenéticamente, gritando hasta quedarme afónica. Pero la única respuesta fue el rugido del motor del coche, que se alejaba hasta desaparecer en la noche. Me derrumbé impotente sobre el frío suelo de cemento, abrazando con fuerza a mi hijo. Tito lloraba desconsoladamente, su cuerpo cada vez más caliente. En la oscuridad absoluta, solo podía oír su respiración agitada y el sonido de mi propio corazón haciéndose añicos. Mi marido, el padre de mi hijo, había tenido la sangre fría de encerrarnos para poder irse de vacaciones con su amante. ¿Existía un infierno más doloroso que este? La oscuridad densa y gélida del trastero nos engulló. El olor a humedad, a ratones y a objetos viejos se me clavaba en la nariz, dificultándome aún más la respiración. Me senté en el suelo helado, abrazando a Tito, intentando transmitirle el poco calor que me quedaba. El niño había dejado de llorar desconsoladamente. Se había quedado dormido en mis brazos, pero su cuerpo seguía ardiendo. Su respiración era corta y rápida. Apoyé mi mejilla en su frente, sintiendo el calor que emanaba como si fuera fuego. ¿Qué podía hacer? Encerrada aquí, sin medicinas, sin agua, mi hijo no aguantaría mucho más. La impotencia y la desesperación me atenazaban el corazón, un dolor que me paralizaba. Miré a mi alrededor, buscando un resquicio de esperanza en la penumbra. La única ventana del trastero, situada en lo alto, estaba tapiada con tablas de madera. La tenue luz de la luna se filtraba por las rendijas, dibujando unas finas líneas de luz en el suelo, insuficientes para distinguir nada con claridad. Solo podía sentir el desorden de cajas de cartón y muebles rotos apilados a nuestro alrededor. Esto era una celda en la que mi propio marido me había encerrado. Me quité mi fina chaqueta, la empapé con las lágrimas que aún quedaban en mis mejillas, y limpié con suavidad la frente y el cuello de mi hijo, esperando bajarle un poco la temperatura. El niño se removió. Sus labios secos se movieron mientras llamaba en su delirio. Papá, papá Damián. Tito te echa de menos. Cada una de sus inocentes palabras era como 1000 agujas clavándose en mi corazón. Mis lágrimas volvieron a brotar, no por autocompasión, sino por el dolor que sentía por mi hijo. Era demasiado pequeño para comprender la crueldad del hombre al que idolatraba. Aún pensaba que su padre era un héroe, el mejor padre del mundo. No sabía que su héroe estaba ahora disfrutando con otra mujer mientras su propio hijo luchaba contra la fiebre en un trastero oscuro. Los recuerdos de tiempos pasados me invadieron, tan vívidos como si fueran de ayer. Recordé el día que conocí a Damián. Él era un joven y talentoso arquitecto, y yo una ingenua estudiante de último año. Apareció en mi vida como un príncipe, con una sonrisa cálida y una mirada tierna. Dijo que amaba mi sencillez y mi bondad. Dijo que no le importaba que yo fuera una huérfana de familia humilde. Prometió protegerme el resto de su vida, y yo le creí en sus dulces promesas. Desafié la oposición de su madre, Beatriz, una mujer que siempre había dado una importancia capital a las clases sociales, para convertirme en su esposa. Pensé que con su amor podría superar cualquier obstáculo. Y ciertamente, los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices. Damián era un marido atento. Al volver del trabajo, me ayudaba con las tareas de casa, me masajeaba los hombros, los fines de semana me llevaba de paseo, a comer las tapas que tanto me gustaban. Cuando me quedé embarazada de Tito, lloró de alegría. Me cuidó hasta el más mínimo detalle, sin dejarme hacer ningún esfuerzo. A menudo pegaba la oreja a mi vientre y le hablaba a nuestro hijo. Durante aquellos días me sentí la mujer más feliz del mundo. Pero, ¿cuándo empezó a cambiar todo? ¿Fue después de que la constructora de su familia pasara por dificultades y tuviera que suplicarle ayuda a su madre? ¿O fue cuando apareció Zaira, con su juventud, su encanto y sus palabras almibaradas que le abrieron los ojos? Empezó a llegar tarde a casa. Las cenas en familia se hicieron cada vez más escasas. Dejó de preocuparse por mis sentimientos, reemplazando su cariño por irritación y miradas frías. Empezó a obedecer a su madre ciegamente, dando por sentado todos mis sacrificios y mi paciencia. Se transformó en otra persona, un hombre egoísta, desconocido y cruel. Intenté aferrarme a él, perdonarlo, engañarme a mí misma pensando que solo era la presión del trabajo, que pronto volvería a ser el de antes, pero me equivoqué. Cuando una persona cambia de corazón, aferrarse es inútil. Mamá, tengo frío. El gemido de Tito me devolvió a la cruda realidad. Lo abracé con más fuerza, usando mi cuerpo para protegerlo del frío del cemento. Su respiración era cada vez más débil. Tito, cariño, no asustes a mamá.
Aguanta, mi vida, alguien vendrá a salvarnos, le susurré. Pero ni yo misma sabía en quién confiar, quién vendría. Beatriz, mi suegra, que nunca me había considerado su nuera, probablemente estaría celebrando haberse librado de la espina que tenía clavada. Y mi suegro, Arturo, era un hombre reservado, de pocas palabras. En todos estos años, nunca se había metido en nuestros asuntos, ni me había defendido de la acidez de su esposa. No podía contar con él. Estaba en un callejón sin salida. Miré impotente la puerta de madera. La desesperación me invadió. ¿Íbamos a morir aquí? ¿Solos, en el frío, abandonados por nuestro ser más querido? La idea me hizo estremecer. No, no podía morir, tenía que vivir. Vivir para criar a mi hijo, vivir para hacer que quien nos había causado este dolor pagara por ello. Pero ¿qué podía hacer? Agotada, sin fuerzas, solo podía abrazar a mi hijo y llorar. Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas, cayendo sobre el rostro febril de mi pequeño. Justo cuando me sentía más desesperada, cuando toda esperanza parecía haberse extinguido, oí un sonido extraño desde fuera. Cric, cric. Un sonido muy leve, como de metal rozando contra metal, seco y lento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué era eso? ¿El viento moviendo una rama contra el tejado? ¿Una rata royendo algo? Contuve la respiración, aguzando el oído. Otro sonido, esta vez más claro. Clac. Como si alguien estuviera intentando forzar la cerradura. ¿Sería Damián? ¿Habría vuelto? ¿O un ladrón? Fuera quien fuese, ¿sería nuestra salvación? ¿O solo otra puerta a un infierno aún peor? El seco chasquido del candado resonando en el silencio del trastero me dejó helada. Todos mis pensamientos se detuvieron, dejando solo un miedo primario que me oprimía el pecho. ¿Quién estaba ahí fuera a estas horas de la noche? Mi primer instinto fue retroceder aún más en la oscuridad, aferrando a Tito como una madre animal que protege a su cría. Le tapé la boca con la mano, temiendo que hasta el más leve gemido pudiera ser oído. Mi corazón latía desbocado, tan fuerte que sentía que iba a salírseme por la garganta. Afuera, los ruidos se hicieron más claros y más insistentes. Alguien estaba intentando forzar la cerradura. ¿Habría cambiado de opinión Damián y habría vuelto? No, este sonido no era el de una llave. Era más brusco, como si alguien estuviera usando un objeto metálico para hacer palanca y romper el cerrojo. ¿Un ladrón? La idea me hizo temblar. Si entraba y nos encontraba, ¿nos haría daño para silenciarnos? ¿O sería gente de Damián? Quizás temía que yo montara un escándalo y había enviado a alguien a darme una lección. Mil teorías aterradoras se arremolinaban en mi mente. Sentía que estaba al borde de la locura. Crack. Un fuerte estruendo. La gruesa puerta de madera fue derribada por una fuerza brutal desde el exterior. La luz amarillenta del pasillo se coló dentro, proyectando la sombra de un hombre alto y corpulento en el umbral. Contuve el aliento, con los ojos fijos en aquella silueta, mientras mi mano agarraba instintivamente un trozo de madera podrida a mi lado, lista para una lucha inútil. La figura entró, caminando de forma algo torpe y apresurada. Cuando la persona se adentró en el débil rayo de luz de luna que entraba por la ventana, reconocí, estupefacta, a mi suegro. Arturo. Apenas podía creer lo que veía. Llevaba puesto su pijama de seda, su pelo canoso estaba revuelto, su rostro, normalmente sereno y severo, reflejaba ahora una angustia y una preocupación extremas. Jadeaba, y en su mano aún sostenía una palanqueta de hierro, la herramienta que acababa de usar para reventar la puerta. Leocadia, Leo, hija, ¿estás bien? Me llamó, con la voz temblorosa y ronca, despojada de su habitual solemnidad. Al vernos acurrucados en la esquina, tiró la palanqueta al suelo y corrió hacia nosotros tambaleándose. Dios mío, ese desgraciado, ¿cómo ha podido hacerle esto a su propia familia? Se arrodilló a mi lado, y su mano áspera y temblorosa tocó la mejilla de Tito. El calor que desprendía el cuerpo de su nieto le hizo dar un respingo. Está ardiendo. Tenemos que llevarlo al hospital ya. Fue entonces cuando reaccioné. El miedo fue reemplazado por la sorpresa y un atisbo de esperanza. Papá, papá Arturo. Rompí a llorar desconsoladamente. Lágrimas de humillación, de miedo, y también de una tardía gratitud. ¿Cómo sabía que estábamos aquí? No respondió de inmediato. Se quitó rápidamente su chaqueta, envolvió a Tito con ella y lo levantó en brazos. Ahora no hables. Vámonos. Hay que salvar a mi nieto primero, ordenó, con su voz recuperando su firmeza habitual. Me levanté a toda prisa,
con las piernas entumecidas, y lo seguí tambaleándome fuera del trastero. Al llegar al salón, las luces seguían encendidas. La maleta de Damián ya no estaba. Sobre la mesita de centro, 2 copas de vino a medio beber seguían allí, con una mancha de carmín rojo brillante de Zaira en el borde de una de ellas, como una burla cruel. Arturo ni siquiera las miró, corrió directamente al garaje, colocó a Tito en el asiento trasero y me urgió a subir. Rápido, hija. El coche de lujo, que normalmente solo usaba para eventos importantes, salió disparado en la noche como una bestia herida. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando hacia atrás, al cuerpo inconsciente de Tito, con el corazón encogido. Papá Damián, empecé vacilante. Se ha ido, me interrumpió Arturo, con la voz fría como el acero. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Se ha ido con esa zorra. Lo he visto todo. Resultó que esa noche padecía de insomnio. Salió al balcón a tomar el aire y vio por casualidad el coche de Damián marcharse. Pero en el asiento del copiloto no estábamos ni mi hijo ni yo, sino Zaira. Con un mal presentimiento, bajó a buscarnos. Vio nuestro dormitorio vacío y llamó a Damián, pero su teléfono estaba apagado. Buscó por toda la casa y, finalmente, al pasar cerca del trastero, oyó mis sollozos débiles. Soy un inútil. He sido demasiado tolerante con él, dijo apretando los dientes, su voz llena de remordimiento. Pensé que solo era una aventura pasajera, que recapacitaría. Nunca imaginé que pudiera ser tan inhumano. Permanecí en silencio, mientras las lágrimas volvían a rodar por mis mejillas. Así que él lo sabía todo. Sabía de la infidelidad de Damián, sabía lo que yo estaba soportando, pero había elegido callar. Quizás su silencio también fue un cuchillo invisible que contribuyó a empujarme al infierno de hoy. El coche volaba por las calles desiertas. Las farolas iluminaban su rostro envejecido, revelando las profundas arrugas marcadas por el dolor y el tormento. El hospital estaba a solo unas calles. Me volví para mirar a mi hijo. Seguía inconsciente, su respiración cada vez más débil. Aguanta, mi amor, ya casi llegamos, susurré. Justo en ese momento sonó el teléfono de Arturo. Era un número desconocido. Frunció el ceño y activó el altavoz. Dígame, contestó. Una voz de hombre, desconocida y alarmada, resonó en el coche. Disculpe, ¿es usted familiar del propietario del vehículo con matrícula 51X? Mi corazón dio un vuelco. Era la matrícula del coche de Damián. Sí, soy su padre. ¿Qué ocurre?, respondió Arturo con voz tensa. Su hijo acaba de sufrir un accidente en la autovía 4. La situación es muy crítica. Mis oídos zumbaron. Todo se volvió negro a mi alrededor. ¿Damián? ¿Un accidente? Justo ahora. Justo cuando acababa de abandonarnos cruelmente para irse con su amante. Un fugaz sentimiento de justicia perversa cruzó mi mente, pero fue inmediatamente reemplazado por una profunda confusión. A pesar de odiarlo hasta la médula, nunca le había deseado la muerte. Era el padre de mi hijo. El teléfono se le cayó de las manos a Arturo. El coche dio un volantazo peligroso. «Papá», y grité, agarrando el volante. Arturo estaba en shock, con la mirada perdida en el frente, murmurando, «El karma... es el karma...». El coche se detuvo bruscamente frente a la entrada del hospital. Pero ahora, en mi cabeza, no solo estaba la preocupación por mi hijo, sino también un torbellino de pensamientos sin salida. Mi cruel marido se debatía entre la vida y la muerte, y mi suegro, que acababa de rescatarme de un infierno, parecía hundirse en otro infierno propio. La noche aún parecía demasiado larga. La puerta de urgencias se cerró, separándome del mundo de mi hijo. Me quedé clavada en el frío pasillo del hospital, con la mente en blanco. El olor penetrante a desinfectante, el chirrido de las ruedas de las camillas, las voces apresuradas de las enfermeras, todo se mezclaba en un caos sonoro y distante. Ya no oía nada, en mis oídos solo resonaban la respiración débil y entrecortada de Tito y el grito silencioso de mi pecho. Mi hijo, mi vida, estaba ahí dentro, luchando contra la muerte, y yo solo podía quedarme aquí, impotente. Una mano delgada se posó en mi hombro. Me giré. Era mi suegro. El rostro de Arturo estaba ahora grisáceo, sus ojos enrojecidos y perdidos. «Leocadia, Damián», comenzó con voz ronca. «Él también está en urgencias, en el box de al lado». Seguí la dirección que señalaba su mano. No muy lejos, la luz de otro box de urgencias también estaba encendida. Sabía que allí dentro estaba Damián, el hombre que cruelmente nos había empujado hacia la muerte. Una extraña sensación me recorrió. No era preocupación, ni tampoco satisfacción,
sino un vacío aterrador. Todos mis sentimientos por ese hombre parecían haber muerto aquella noche en el trastero. Ahora en mi mente solo había sitio para Tito. Ve a ver cómo está, dijo Arturo, con voz cansada. Negué con la cabeza, sin apartar la vista de la puerta donde estaba mi hijo. Me quedo aquí, esperando a Tito. Mi respuesta fue breve pero firme. Arturo me miró, sorprendido. Quizás no esperaba que fuera tan fría, pero enseguida, en sus ojos envejecidos, la sorpresa dio paso a una expresión de dolor y comprensión. No dijo nada más, simplemente se quedó a mi lado, mirando en la misma dirección. Dos personas, una joven y otra mayor, esperando por dos vidas, pero con mundos completamente distintos en sus corazones. El tiempo pasaba lento y pesado como el plomo. Cada segundo era una tortura. Caminaba de un lado a otro frente a la puerta, con las manos entrelazadas, rezando. Rezaba a Dios, a los santos, a cualquier fuerza divina que pudiera escuchar mi súplica. Por favor, salven a mi hijo. Es tan pequeño, es inocente, que cualquier castigo, cualquier karma, caiga solo sobre mí. Arturo se desplomó en una silla de la sala de espera, ocultando el rostro entre sus manos. Su espalda, normalmente recta, ahora parecía encorvada. Sabía que él sufría incluso más que yo. Por un lado, su nieto en estado crítico. Por otro, su único hijo también entre la vida y la muerte. Cualquier dolor habría desgarrado el corazón de un padre y abuelo. Finalmente, después de casi 2 horas que parecieron un siglo, la puerta del box de Tito se abrió. Un joven médico salió, quitándose la mascarilla. Arturo y yo corrimos hacia él. Doctor, mi hijo, mi nieto, ¿cómo está? El médico nos sonrió con alivio. Por suerte lo trajeron a tiempo. El niño sufrió una convulsión febril por una infección vírica. Le hemos bajado la fiebre y lo hemos estabilizado. Ya está fuera de peligro, pero tendrá que quedarse en observación unos días. Al oírlo, mis piernas cedieron. Me derrumbé, llorando de felicidad. Mi hijo estaba a salvo, gracias a Dios. Arturo también suspiró aliviado y me ayudó a levantarme. Bien, bien, gracias doctor, muchas gracias. Trasladaron a Tito a una habitación en pediatría. Verlo dormir tranquilamente en la cama, aunque su rostro aún estaba pálido, con la respiración ya regular, me trajo por fin la paz. Me senté a su lado, tomé su manita y la apreté contra mi mejilla. Mientras él estuviera aquí, cualquier otra tormenta me parecía insignificante. Arturo permaneció en la puerta un rato, mirándonos, y luego se fue en silencio. Al poco tiempo regresó con una llave y un pequeño trozo de papel en la mano. Me los entregó. Leocadia, toma esto. Lo miré desconcertada. ¿Qué es, papá? La llave de la caja fuerte de mi despacho. La combinación es la fecha de nacimiento de Tito, dijo con voz grave y extrañamente resuelta. Dentro están los sellos de la empresa, las escrituras de todas las propiedades y varias libretas de ahorro. A partir de ahora, tú las custodiarás. Me quedé tan atónita que casi se me cae la llave. Papá, ¿qué dice? ¿Por qué me da todo esto? Arturo me miró directamente a los ojos. Su mirada ya no estaba perdida, sino llena de una determinación férrea. He sido demasiado débil. He callado demasiado tiempo, permitiendo que sufrieras. El precio que hemos pagado hoy es demasiado alto. Damián, viva o muera, ya no tiene derecho a dirigir esta familia, y en cuanto a tu suegra, el dinero y los caprichos la han cegado. Apretó mi mano que sostenía la llave. Leo, sé que eres una buena chica, fuerte y justa. No puedo confiar en nadie más. A partir de ahora, tú tomarás todas las decisiones en esta casa. Usa esto para protegerte y para criar a Tito como es debido. No dejes que nadie vuelva a intimidarte, ni siquiera tu suegra. Sus palabras, su confianza, me hicieron llorar de nuevo. Mi suegro, a quien siempre había considerado estricto y distante, era quien lo había visto todo y ahora me entregaba una espada y un escudo para defenderme. Sostuve la llave, sintiendo su peso, no solo el del metal, sino el de la responsabilidad, el de un nuevo futuro que se abría ante mí. Justo en ese momento, una enfermera del área de urgencias donde estaba Damián vino corriendo. Señor, el doctor quiere hablar urgentemente con la familia del paciente Damián Torres. Arturo se sobresaltó y se levantó de un salto. Por instinto, intenté seguirlo, pero la enfermera añadió algo que nos dejó helados a los dos. Además, la esposa del paciente acaba de llegar y está montando un escándalo ahí fuera, exigiendo ver a su marido. ¿La esposa del paciente? ¿Yo estaba aquí? ¿Acaso se refería a Zaira? ¿Se atrevía a venir aquí presentándose como la esposa de Damián? Las palabras de la enfermera fueron como un rayo que nos dejó paralizados a Arturo y a mí. ¿La esposa del paciente?
Yo era la esposa legal de Damián Torres, la mujer que había compartido con él 6 años de matrimonio, la madre de su hijo. ¿Quién era entonces la mujer que estaba montando un escándalo ahí fuera? Tenía que ser Zaira. Su descaro superaba cualquier límite que pudiera haber imaginado. No solo me había robado a mi marido, sino que ahora pretendía robarme mi identidad en este mismo lugar. El rostro de Arturo se ensombreció. Sin decir palabras, se dio la vuelta y caminó con paso rápido y decidido hacia el box de Damián. Corrí tras él, con una llama de indignación ardiendo en mi interior. Quería verlo, quería presenciar con mis propios ojos la verdadera cara de la mujer que había destrozado mi familia. El pasillo que conducía al box de Damián era un caos. Desde lejos, ya oía los gritos agudos y familiares. ¿No saben quién soy? Soy la mujer de Damián. Mi marido está ahí dentro, ¿por qué no me dejan pasar? Si le pasa algo, ¿quién asumirá la responsabilidad? En medio de un pequeño grupo de enfermeras y guardias de seguridad que intentaban calmarla, allí estaba Zaira, vestida de forma despampanante, como si fuera a una fiesta. Llevaba un vestido rojo ceñido, maquillaje recargado y unos tacones de aguja altísimos. No parecía en absoluto una esposa preocupada por su marido, sino más bien una reina inspeccionando su territorio y enfadada porque sus súbditos no la obedecían. «Basta ya». La voz de Arturo resonó, firme y potente, acallando los gritos de Zaira. Todos se giraron sorprendidos. Al ver a Arturo, el rostro de Zaira mostró un atisbo de desconcierto, pero rápidamente recuperó su descaro. Corrió hacia él y se echó en sus brazos, comenzando su actuación de lágrimas de cocodrilo. «Papá, has llegado. Mira cómo me tratan, no me dejan ver a Damián. Está ahí dentro, no sé si vive o muere, estoy tan preocupada». Lloriqueaba de forma lastimera, señalando al personal del hospital como si ella fuera la víctima. La gente de alrededor, que no sabía nada, empezó a cuchichear, mirándonos con compasión. Arturo, con frialdad, la apartó de su lado. Su mirada no contenía ni una pizca de afecto, solo desprecio y asco. «¿Con qué derecho me llamas tú a mi papá?» La pregunta dejó a Zaira helada. La sonrisa falsa se congeló en sus labios. «Papá, ¿qué dices? Yo soy la mujer de Damián». «¿Mujer?» Arturo soltó una risa amarga y escalofriante. «Su esposa legal, la madre de mi nieto, está aquí mismo. Tú no eres más que una zorra, una intrusa que ha venido a destrozar la felicidad de una familia. No tienes ningún derecho a estar aquí». Dicho esto, se giró hacia mí con una mirada más suave. Me tomó de la mano y la levantó ante todos. «Esta es mi nuera, la única esposa que la familia Torres reconoce». El inesperado giro de los acontecimientos dejó a todos boquiabiertos. Zaira, por su parte, se puso pálida y luego roja, sin saber qué decir. No se esperaba que el hombre al que había estado intentando ganarse, su futuro suegro, la desenmascarara de forma tan humillante en público. En ese momento, la puerta del box se abrió. Un médico de mayor edad salió, con el rostro cansado. «¿Quién es la familia del paciente Damián Torres?» Arturo y yo nos acercamos rápidamente. «Somos nosotros. Doctor, ¿cómo está mi hijo?» El médico nos miró, negó con la cabeza y suspiró. «Hemos hecho todo lo posible». El paciente sufrió un traumatismo cráneoencefálico muy grave por el impacto. De momento, hemos conseguido estabilizarlo y salvarle la vida, pero hizo una pausa, como buscando las palabras menos hirientes. «Pero el cerebro ha sufrido un daño severo. Lo más probable es que no vuelva a despertar. Tendrá que vivir en estado vegetativo». Estado vegetativo, esas dos palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Aunque ya no lo amaba, saber que el hombre con el que había compartido mi vida pasaría el resto de sus días como un cuerpo sin alma, me produjo una profunda amargura. Pero quien se derrumbó por completo fue Zaira. «No, es imposible», gritó, con una voz aguda y enloquecida. «Damián no puede acabar así. Me prometió que se casaría conmigo, que me daría una vida de lujos. Mienten, todos ustedes me están engañando». Se abalanzó hacia el box, pero los guardias de seguridad la detuvieron. La codicia y la desesperación la habían convertido en una fiera sin control. «¡Suéltenme! Damián, mi dinero, mi chalet, mis coches», gritaba y pataleaba. Sus palabras en medio de la locura lo revelaron todo. La gente a su alrededor entendió al instante. La miraban con desprecio. Resulta que no estaba aquí por la vida de Damián, sino por la fortuna que él le había prometido. Arturo hizo una señal a los guardias. «Sáquenla de aquí. No dejen que su suciedad contamine este lugar». Zaira fue arrastrada por dos guardias corpulentos, sin dejar de maldecir y gritar. Su despampanante figura roja desapareció por el pasillo,
dejando tras de sí un silencio pesado y una tragedia que acababa de concluir su primer acto. Me quedé allí, observándola, sin sentir satisfacción, solo una tristeza difusa. La codicia humana es aterradora. Puede convertir a una joven hermosa en un demonio dispuesto a pisotear la vida y la moral. Mi suegra, Beatriz, llegó al hospital poco después. Alguien debió de avisarla. En cuanto nos vio a Arturo y a mí frente al box, se abalanzó, no para preguntar por su hijo, sino para señalarme y gritarme. Has sido tú, bruja, tú has arruinado a mi hijo. Desde que pusiste un pie en esta casa, mi familia no ha tenido un día de paz. Ahora que lo has dejado así, estarás contenta. Sus palabras venenosas resonaron en el pasillo. Arturo no pudo soportarlo más. Cállate la boca, gritó. ¿Sabes lo que acaba de hacer tu queridísimo hijo? Ha encerrado a su mujer y a su hijo enfermo en un trastero para irse de juerga con su amante. Si ha tenido un accidente, es porque se lo ha buscado. Es el karma. Sangró. Beatriz se quedó de piedra ante la furia de su marido, pero luego replicó con la cabeza bien alta. La defiendes a ella, siempre defendiendo a esa pueblerina. ¿Qué clase de brujería te ha hecho? Arturo, temblando de ira, levantó la mano para abofetearla. Me interpuse rápidamente. Papá, por favor, basta. Estamos en un hospital. Supe entonces que una nueva guerra acababa de comenzar en mi familia. Una guerra entre la justicia y la humanidad por un lado, y la ceguera y el egoísmo cruel por el otro. Y yo, de víctima, había sido empujada al centro de esa batalla. Los días siguientes, el hospital se convirtió en mi segundo hogar. Mi vida se dividió en dos. Una mitad en la planta de pediatría cuidando a Tito, y la otra corriendo a la UCI para ver cómo estaba Damián. Tito ya no tenía fiebre y había recuperado su risa y su alegría. Sin embargo, el trauma de aquella noche parecía seguir persiguiéndole. A veces, se despertaba llorando y gritando, llamando a su padre con miedo. Cada vez que eso ocurría, mi corazón se partía. Solo podía abrazarlo y susurrarle palabras de consuelo, sabiendo que la cicatriz en su alma infantil tardaría mucho en sanar. En cuanto a Damián, seguía allí, inmóvil e inconsciente. Las máquinas a su alrededor emitían un pitido monótono y frío, la única prueba de que todavía existía en este mundo. Los médicos decían que no había mejoría, que su cerebro no mostraba ninguna reacción. Realmente se había convertido en un vegetal, una sombra de sí mismo. Iba a visitarlo, no por amor ni por obligación. El amor había muerto, y la obligación se había desvanecido después de lo que hizo. Iba quizás por un último resquicio de humanidad, porque después de todo, era el padre de mi hijo. Me quedaba allí, mirando al hombre que una vez fue mi mundo, con el corazón vacío, sin amor ni odio, solo una extrañeza dolorosa. Beatriz, después de su escándalo en el hospital, ya no se atrevía a levantarme la voz. La cruda verdad sobre su hijo y la firmeza de Arturo parecían haberla intimidado. Pero sabía que era solo un silencio temporal. Dentro de esa mujer todavía había un volcán de odio y rencor, esperando el momento de entrar en erupción. También visitaba a Damián, pero siempre elegía momentos en los que yo no estaba. Llegaba y se iba en silencio, y su mirada hacia mí era siempre como una daga. Mi vida transcurría en un estado de agotamiento y estancamiento, hasta que una tarde, mientras pelaba una manzana para Tito, Arturo entró en la habitación. Parecía mucho más envejecido, pero su mirada era firme. Se sentó y me observó un buen rato antes de hablar con voz grave y clara. Leocadia, no puedes seguir viviendo así. Lo miré, sin entender a qué se refería. Tito ya está bien. ¿Y Damián? Probablemente nunca despierte. Tienes todo un futuro por delante. No puedes enterrar tu juventud en un hospital y a la sombra de alguien que ya no es el mismo. Pero, ¿qué se supone que debo hacer, papá? Pregunté desconcertada. No sé a dónde ir. A casa, respondió Arturo de forma concisa. Y empezar a tomar las riendas de tu vida. Ya te lo dije, a partir de ahora, tú tomarás todas las decisiones. Quiero que vuelvas, no como una nuera sumisa, sino como la cabeza de esta familia. Sus palabras me dejaron atónita. Yo, una mujer que solo conocía la cocina y el cuidado de su hijo, asumir la dirección de una fortuna y una gran empresa? No puedo hacerlo, papá. No sé nada de negocios. Arturo sonrió, una sonrisa inusual en su rostro severo. Nadie nace sabiéndolo todo. Si no sabes, aprendes. Cuando yo empecé, solo era un mecánico con las manos vacías. Lo importante no es lo que sabes, sino si te atreves a hacerlo. Me miró fijamente, y su mirada me transmitió una fuerza invisible. Leo,
Eres inteligente, paciente y, lo más importante, tienes un corazón noble. Esas son cosas que el dinero no puede comprar y que ni Damián ni su madre tendrán jamás. Confío en ti. Hazlo por ti misma y por el futuro de Tito. Ese día salí del hospital con mi hijo y regresé al chalet al que pensé que nunca querría volver. Pero esta vez, mi actitud era completamente diferente. Ya no era una sombra, una invitada en mi propia casa. Regresaba como alguien que estaba a punto de aprender a luchar para proteger lo que era suyo. Al cruzar el umbral, vi a Beatriz sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una mirada afilada que nos recorrió de arriba a abajo. Ah, ya habéis vuelto. Pensé que te habías largado para siempre. No dije nada, simplemente pasé por su lado con Tito de la mano. «Detente», gritó. «¿Quién te ha dado permiso para irte sin consultarme? ¿Acaso ya no me consideras tu suegra?» Me detuve y me giré lentamente para mirarla a los ojos. Mi mirada ya no era sumisa ni temerosa, sino tranquila hasta la frialdad. «Suegra, he vuelto a mi casa. He traído a mi hijo a su habitación. No creo que necesite pedir permiso a nadie para eso». Mi actitud la dejó sin palabras. Probablemente nunca me había visto responderle así. Tú, balbuceó, furiosa. Justo en ese momento, Arturo bajó las escaleras. ¿Otra vez buscando problemas?, dijo con voz severa. «Leocadia acaba de traer a nuestro nieto del hospital. Si no puedes decir algo amable, al menos no busques pelea». «¡Mírala!», se levantó Beatriz de un salto. «Ya no respeta a nadie. Seguro que piensa que, con Damián en ese estado, puede hacer lo que quiera y quedarse con toda la fortuna de esta familia». «Exacto», respondió Arturo con voz firme. «A partir de ahora, toda la fortuna de esta casa y todas las decisiones importantes de la empresa estarán en manos de Leocadia. Es mi decisión. ¿Tienes alguna objeción?». Beatriz se quedó boquiabierta, sin poder creer lo que oía. Su plan de controlar las finanzas, de traer a un sobrino lejano como heredero, se había desvanecido en un instante. Me miró con un odio visceral. Muy bien, todos vosotros», siseó entre dientes antes de marcharse a su habitación echando humo. Supe en ese momento que la guerra en esta familia acababa de empezar de verdad. Pero ya no tenía miedo. Tenía el apoyo de mi suegro y, lo más importante, una razón para luchar. Los días siguientes, comencé a familiarizarme con un mundo completamente nuevo. Arturo se convirtió en mi mentor. Me llevó a la empresa, me presentó a los directivos clave, me enseñó a leer informes financieros, a analizar el mercado, a negociar con socios. Al principio, todo me sonaba a chino, era demasiado nuevo y complejo, pero con perseverancia y esfuerzo, poco a poco empecé a entender. Me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada estudiando documentos. Llegaba temprano y me iba tarde, participando en todas las reuniones. Mi transformación sorprendió a todos en la empresa, desde los directivos más exigentes hasta los empleados, que poco a poco empezaron a respetarme. Mientras investigaba el funcionamiento de la empresa, descubrí muchas irregularidades. Gastos sin justificar, contratos con precios absurdamente altos con empresas fantasma, proyectos con sobrecostes inexplicables, todos llevaban la firma de Damián. Parecía que no solo era un marido infiel, sino también alguien que había estado aprovechándose de su posición para desfalcar la empresa durante años. Un presentimiento me dijo que Zaira no era la única mujer en la vida de Damián, y que aquel fatídico viaje a Marbella probablemente era algo más que unas simples vacaciones. Cuanto más me sumergía en los papeles de la empresa, más se me helaba la sangre. El mundo de los negocios que Damián y su familia habían construido no era tan brillante y transparente como parecía. Era una red enmarañada de relaciones turbias, cifras manipuladas y enormes sumas de dinero que se habían esfumado. Cada firma de Damián en aquellos documentos era una burla a mi ingenuidad de todos estos años. Yo, que pensaba que era un marido brillante y dedicado a su carrera, descubría que su brillantez la usaba para robar el sudor y el esfuerzo de su propio padre. Arturo, después de cederme el poder, pareció quitarse un gran peso de encima. No intervenía directamente, sino que actuaba como mi consejero y paciente mentor. Cada noche, después de que Tito se durmiera, nos sentábamos en el despacho rodeados de montañas de expedientes. Me enseñaba a identificar un contrato fraudulento, a seguir el rastro del dinero, a leer entre líneas en las cifras que mienten. En los negocios no puedes fiarte completamente de nadie, ni siquiera de los más cercanos, decía con la mirada perdida. La codicia puede convertir a un amigo en un enemigo y a un familiar en un extraño. Sus palabras eran un amargo resumen de la tragedia de su propia familia. Decidí empezar por los gastos más grandes e inusuales.
Mi atención se centró en una serie de transferencias mensuales a una empresa con un nombre rimbombante, Paraíso Esmeralda SL, en concepto de honorarios de consultoría de proyectos. Cada transferencia ascendía a cientos de miles de euros. Lo extraño es que esta empresa nunca había aparecido en nuestra lista de socios oficiales. Le pregunté a Arturo, pero él también negó con la cabeza. Nunca había oído ese nombre. ¿Una consultora fantasma? ¿O el canal que usaba Damián para blanquear dinero? Tenía que investigarlo. Le pedí ayuda a Rubén, un joven y brillante director comercial, leal a Arturo. Era uno de los pocos en la empresa que no pertenecía al círculo de Beatriz o Damián. En cuanto le expuse la situación, aceptó sin dudar. No se preocupe, Leocadia, déjemelo a mí. Llevo mucho tiempo viendo cosas raras, pero no tenía la oportunidad de decir nada. 2 días después, Rubén me trajo un dossier. La información que contenía me dejó de piedra. La empresa Paraíso Esmeralda existía, pero no era una consultora de construcción. Era una empresa de diseño de interiores y muebles de lujo. Y la representante legal, la dueña, no era otra que Zaira. Se me heló la sangre. Así que era eso. Damián había usado la tapadera de los honorarios de consultoría para sacar dinero de la empresa y dárselo a su amante. No solo le daba dinero para sus caprichos, sino que le había montado una empresa entera. Su amor por ella no era una simple aventura, pero eso no era todo. Rubén había encontrado algo aún más revelador. Leocadia, mire esto, dijo, señalando una dirección en el registro mercantil de Paraíso Esmeralda. ¿Le suena esta dirección? Entrecerré los ojos. Era la dirección de un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. Me quedé paralizada. Era el mismo apartamento que Damián me había dicho que había comprado como inversión. Para alquilarlo. Resulta que el futuro del que hablaba era su futuro con Zaira. Habían construido su nido de amor delante de mis narices, con el dinero de mi familia. La rabia y el dolor de la traición volvieron a apoderarse de mí. Pensé que ya estaba curtida, que ya no sentía nada, pero no, la herida era demasiado profunda. Recordaba haber estado en ese apartamento una vez. Damián me había llevado con la excusa de ver el piso piloto. Todavía recordaba el lujo, la modernidad, y sus palabras al oído: algún día te compraré una casa aún más bonita que esta. Todo era una mentira, una farsa perfecta. Leocadia, también he encontrado esto. La voz de Rubén me devolvió a la realidad. Me entregó un pendrive. Es la grabación de la cámara de seguridad del pasillo del edificio. Me costó bastante conseguirla. Con manos temblorosas, conecté el pendrive al ordenador. Apareció un vídeo. Era la grabación de la tarde del accidente de Damián. En ella, Damián y Zaira salían del ascensor, cogidos de la mano, riendo. Damián llevaba la maleta que yo le había preparado. No iban a Marbella. Su destino era ese apartamento. Iban a empezar allí sus vacaciones románticas. Avancé el video. Unas 2 horas después, solo Damián salió del apartamento. Parecía tener prisa, hablando por teléfono con alguien, con cara de tensión. Se subió al coche y se fue. Probablemente fue entonces cuando recibió una llamada de trabajo urgente y salió disparado hacia la autovía, donde tuvo el fatal accidente. Así que el viaje a Marbella era solo una mentira para engañarme. Su verdadero paraíso estaba mucho más cerca. Apagué el ordenador con la cabeza dándome vueltas. Estas pruebas eran más que suficientes para desenmascarar a Damián y a Zaira, pero no quería detenerme ahí. Alguien capaz de montar una farsa tan elaborada durante años no podía ser culpable solo de desfalco y adulterio. Tenía el fuerte presentimiento de que el accidente de Damián no fue una casualidad, y que los proyectos que él supervisaba ocultaban algo mucho más terrible. Con pruebas irrefutables en mis manos, podría haberlo destapado todo de inmediato, hundiendo a Zaira en la miseria y dejando a Beatriz sin cara para mirar a nadie. Pero no lo hice. Un ataque sorpresa podría darme una satisfacción momentánea, pero no resolvería el problema de raíz. Además, mi instinto sobre los otros oscuros secretos de Damián me impulsaba a ser más cautelosa. Necesitaba desmontar su red de mentiras capa por capa, hasta que toda la podredumbre oculta saliera a la luz. Decidí no enfrentarlos directamente, sino empezar por cortarles el sustento, el dinero. Mi plan comenzó un lunes por la mañana. Me levanté más temprano de lo habitual, elegí un traje de chaqueta azul marino y me maquillé de forma sutil pero decidida. Me miré en el espejo, ya no era la Leocadia débil y sumisa de antes. Mis ojos ahora brillaban con determinación y un toque de frialdad. Hoy jugaría mi primera carta. En la oficina,
convoqué una reunión urgente con el Departamento de Contabilidad y con Rubén. Ante la sorpresa de todos, di una orden tajante. A partir de hoy, exijo que se revisen y se suspendan temporalmente todos los pagos de los contratos de consultoría con la empresa Paraíso Esmeralda S.L. Además, quedan congeladas todas las tarjetas de crédito de empresa que estén a nombre de personas que no sean empleadas. La jefa de contabilidad, una mujer de mediana edad y mano derecha de Beatriz, protestó de inmediato. Señora Leocadia, eso no puede ser. Los contratos con Paraíso Esmeralda los firmó el director general Damián en persona y se han pagado puntualmente durante 2 años. Y una de las tarjetas de empresa es de la presidenta, la señora Beatriz. Si la congelamos sin avisar, la interrumpí, mi voz no era alta, pero tenía la autoridad suficiente para silenciar la sala. ¿Ha dicho presidenta? Que yo sepa, el presidente del Consejo de Administración es el señor Arturo Torres. Mi suegra, la señora Beatriz, no ostenta ningún cargo en esta empresa. ¿Con qué derecho utiliza una tarjeta de empresa con crédito ilimitado? La jefa de contabilidad se quedó sin palabras, pálida. Y en cuanto a Paraíso Esmeralda, continué, mi mirada afilada recorriendo a todos los presentes, sospecho que es una empresa fantasma creada para blanquear dinero. He solicitado al departamento jurídico que inicie una investigación. Hasta que no haya resultados, se detienen todas las transacciones. Es una orden mía, como directora en funciones, con la autorización del presidente, Arturo Torres. ¿Alguien tiene alguna objeción? La sala quedó en completo silencio. El poder que Arturo me había conferido estaba funcionando. Nadie se atrevió a contradecirme. Tal como esperaba, la tormenta no tardó en desatarse. La primera en llamar fue Beatriz. Estaba en un centro comercial de lujo y su tarjeta platino había sido denegada. Mocosa, ¿qué le has hecho a mi tarjeta? Sisió por teléfono, su voz aguda y furiosa. ¿Te atreves a bloquear mi tarjeta? ¿Tú sabes quién soy yo? Suegra, respondí con calma. Simplemente estoy aplicando las normas de la empresa. Las tarjetas corporativas son para uso profesional de los empleados. Usted no es empleada, así que me he visto obligada a retirársela. ¿Tú te atreves a darme lecciones a mí? Esta empresa es de mi familia. Gasto lo que me da la gana. Suegra, la empresa es una entidad jurídica independiente, no la propiedad privada de nadie. A partir de ahora, para sus gastos personales, por favor, utilice su propio dinero. Dicho esto, colgué, sin darle oportunidad de seguir insultando. Podía imaginar su cara de furia, privada de su fuente inagotable de dinero. Se acabaron sus días de compras sin mirar el precio. La siguiente en buscarme fue Zaira. No llamó, sino que vino directamente a la empresa. Seguía vestida con estilo, pero su rostro ya no mostraba esa confianza arrogante. La detuvieron en recepción. La observé desde mi despacho a través de las cámaras. Intentaba parecer una víctima, diciéndole a la recepcionista que tenía algo urgente que comunicarme. Le di permiso para subir. Al entrar en mi despacho, Zaira miró a su alrededor con envidia. Leocadia, comenzó con una voz falsamente dulce. He oído que la empresa ha suspendido los contratos con nosotros. ¿Ha habido algún malentendido? Nuestro contrato sigue en vigor. Me recliné en mi silla, jugando con un bolígrafo. No hay ningún malentendido, Zaira. Simplemente estamos reevaluando la eficacia de nuestros socios. Y hemos notado que su empresa, aparte de cobrar puntualmente cada mes, no parece aportar ningún valor de consultoría real. El rostro de Zaira cambió. ¿Qué quieres decir? El contrato lo firmó Damián. Él sabe mejor que nadie el valor que aportamos. Ah, sí, sonreí con desdén. Entonces, ¿te importaría mostrarme los informes de trabajo, las actas de recepción o cualquier producto de consultoría que tu empresa haya realizado para nosotros en los últimos 2 años? Zaira se quedó sin respuesta. Obviamente no tenía nada de eso. Eran contratos ficticios. Me lo estás poniendo difícil a propósito. Si Damián se entera, no te lo perdonará. Intentó amenazarme. Me levanté, me acerqué a ella y le susurré al oído, lo suficientemente bajo para que solo nosotras lo oyéramos. Damián, ¿crees que él puede hacerme algo? Quizás deberías preocuparte por ti misma. ¿Crees que no sé de dónde salió el dinero para el apartamento del barrio de Salamanca en el que vives? ¿Crees que no sé quién pagó el deportivo que conduces? Zaira, lo que no es tuyo, tarde o temprano, tendrás que devolverlo. Y a veces, con intereses. El cuerpo de Zaira empezó a temblar. Su rostro se volvió blanco como el papel. Me miró con una mezcla de miedo y odio. No se esperaba que yo lo supiera todo.
Largo, dije con voz gélida. Antes de que llame a seguridad, Zaira retrocedió tambaleándose, sin atreverse a decir una palabra más, y salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Mi primer movimiento había sido un éxito. Había cortado los 2 tentáculos que estaban desangrando la empresa, pero sabía que esto era solo el principio. Cuando acorralas a las bestias se vuelven más peligrosas que nunca, y tenía la sensación de que Beatriz y Zaira no se quedarían de brazos cruzados por mucho tiempo. La verdadera batalla, probablemente, acababa de empezar. Tal como lo había previsto, el silencio de Beatriz y Zaira fue la calma que precede a la tormenta. Sin acceso a la financiación y despojadas de su vida de lujo, aquellas 2 mujeres ya no tenían nada que perder. Y cuando alguien no tiene nada que perder, es capaz de cometer las mayores locuras. Su contraataque no se dirigió a la empresa ni a los bienes materiales, sino a lo único que me importaba y a mi mayor debilidad en ese momento, mi honor. Querían destruirme, convertirme en una villana a los ojos de todos, para que no pudiera seguir luchando con la cabeza alta. La tormenta comenzó con susurros, con rumores sembrados de forma deliberada. Primero, dentro de la empresa, la gente empezó a cuchichear a mis espaldas que yo era una esposa desalmada, que, aprovechando el accidente de mi marido, me había aliado con mi suegro para tomar el poder, que era una serpiente que, tras ser criada en la casa, ahora mordía a sus dueños. Sabía que esos rumores provenían de la jefa de contabilidad, la secuaz de Beatriz. No le di importancia. Me concentré en mi trabajo, confiando en que mis acciones serían la mejor respuesta. Pero subestimé su malicia. Cuando los rumores internos no fueron suficientes para derribarme, decidieron sacar la historia a la luz pública, convirtiéndola en un melodrama para ganarse la lástima de la gente. Una mañana, al llegar a la oficina, Rubén entró corriendo en mi despacho, pálido como un muerto. Leocadia, ha pasado algo. Tienes que ver esto. Puso sobre mi mesa una revista del corazón. En la portada, un titular sensacionalista me golpeó en la cara. La verdad tras la tragedia de la esposa del millonario. Infidelidad y un plan para robar la fortuna mientras su marido agoniza. Debajo, un largo artículo escrito con un tono lacrimógeno y melodramático narraba una historia completamente inventada. Decía que Damián y yo éramos un matrimonio feliz hasta que yo le fui infiel con otro hombre, insinuando que era Rubén. Según la historia, cuando Damián lo descubrió, condujo destrozado y sin rumbo, lo que provocó el accidente. El artículo también me acusaba de no visitar a mi marido en el hospital, de conspirar con mi suegro para apoderarme de la empresa, de echar a mi suegra de casa y de cortarle todos los recursos. Junto al texto, había fotos seleccionadas con malicia. Una foto mía y de Rubén trabajando hasta tarde en la oficina, con el pie de foto. Amantes clandestinos a espaldas del marido postrado. Una foto de Beatriz llorando a las puertas del chalet, del día que vino a montar un escándalo, con el texto, anciana madre expulsada de su hogar por su nuera. Y la más repugnante, una foto de Damián en la cama del hospital, tomada a escondidas, con la leyenda, el desdichado marido, abandonado en su peor momento. La sangre me hirvió. No podía creer que fueran tan rastreras. No solo distorsionaban la verdad, sino que usaban la imagen trágica de su propio hijo y marido para difamarme. Leocadia, esto se está extendiendo muy rápido, dijo Rubén, preocupado. En las redes sociales no paran de compartirlo. En los foros, en los grupos, todos hablan de ti. Te llaman, vaciló. ¿Qué? Dilo. Te llaman la viuda negra, la arpía más cruel del año. Cerré los ojos y respiré hondo para contener la ira. Sabía que era un ataque mediático bien planeado. Querían destruirme usando la presión de la opinión pública. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Socios, inversores, incluso viejos amigos llamaban para preguntar. El correo de la empresa se llenó de mensajes de crítica. Las acciones que empezaban a recuperarse volvieron a caer. ¿Qué hacemos, Leocadia? ¿Convocamos una rueda de prensa para desmentirlo? Preguntó Rubén, ansioso. Negué con la cabeza. No. Cuanto más desmintamos, más creerán que ocultamos algo. Si hacemos esto más grande, caeremos en su trampa. Quieren que perdamos el control, así que... ¿vamos a dejar que nos calumnien así sin más? Claro que no. Abrí los ojos, mi mirada fría y decidida. Si quieren jugar a este juego, jugaré con ellos, pero no con sus reglas. Rubén, ayúdame a investigar qué periodista ha escrito esto y qué medio lo publicó primero. Quiero saber quién está detrás de ellos. Sabía que para apagar un incendio lo mejor no es echar agua a las llamas, sino cortar el suministro de oxígeno. Beatriz y Zaira eran solo marionetas.
Tenía que haber alguien más inteligente y malvado moviendo los hilos, alguien que supiera cómo manipular a los medios y a la opinión pública. Zaira tenía contactos en el mundo del espectáculo. Quizás había recurrido a alguien poderoso. Esta ya no era una simple lucha familiar. Se había convertido en una guerra mediática. Una guerra en la que el más mínimo error podría costármelo todo. Pero no tenía miedo. Me habían subestimado. Pensaban que una mujer acostumbrada a la cocina se derrumbaría ante el juicio público. No sabían que hasta el gusano más pisoteado se revuelve. Y una mujer acorralada, luchando por su honor y por su hijo, puede ser más temible que cualquier tormenta. La tormenta mediática fue más feroz de lo que había imaginado. Mi nombre estaba en boca de todos, desde la prensa sensacionalista hasta los foros de Internet. Crearon memes crueles con mi imagen. Inventaron todo tipo de historias sobre mi pasado, convirtiéndome de una huérfana digna de lástima en una revista calculadora que lo había planeado todo para quedarse con el dinero. La presión de la opinión pública es un arma invisible pero devastadora. Los empleados de la empresa empezaron a mirarme con recelo y distancia. Algunos socios dudaron y pospusieron la firma de nuevos contratos. El barco que intentaba reflotar corría el riesgo de hundirse de nuevo. Pero quien más sufrió, no fui yo. Una tarde, al recoger a Tito del colegio, no corrió a abrazarme como siempre. Salió cabizbajo, con los ojos enrojecidos. Tito, ¿qué pasa? ¿Alguien te ha hecho algo? Me arrodillé, preocupada. No respondió, solo negó con la cabeza y escondió el rostro en mi regazo, rompiendo a llorar. Lo abracé con el corazón roto. Sabía por qué lloraba. Esos rumores maliciosos no solo me atacaban a mí, sino que también clavaban sus dagas venenosas en el alma inocente de mi hijo. Esa noche, llamé a Arturo y se lo conté todo. Su voz al otro lado del teléfono era grave, llena de ira, pero tranquila. Lo sé, el abogado de la empresa me ha informado esta mañana. No te preocupes, son solo las artimañas de gente miserable. Tú céntrate en tu trabajo, yo me encargo de lo demás. Pero papá, Tito, se me quebró la voz. Lo entiendo. Tráelo a casa de los abuelos unos días. Aquí estará cuidado y nadie lo molestará. Y tú, tienes que ser más fuerte. Ahora es cuando debes demostrar tu valía. Sus palabras me calmaron. Tenía razón, no podía rendirme. No solo luchaba por mí, sino también por mi hijo. Mientras yo me apartaba del ojo del huracán, Rubén trabajó de forma muy eficaz. Descubrió quién estaba detrás del primer artículo. Un periodista freelance llamado Gorka, conocido por su falta de escrúpulos, y quien le había proporcionado la información, las fotos y una gran suma de dinero era Zaira. Había usado sus contactos en el mundo del espectáculo para lanzar el ataque. Pero había un detalle que me llamó la atención. Según Rubén, el dinero que Zaira le pagó a Gorka y a su red de medios era mucho mayor de lo que ella podía permitirse en ese momento. ¿De dónde salía ese dinero? Beatriz ya no tenía acceso a los fondos de la empresa y Zaira tampoco. ¿Había un tercero, un patrocinador misterioso moviendo los hilos? La idea me dio escalofríos. Esta lucha era más compleja de lo que pensaba. Pero fuera quien fuese, mi objetivo inmediato era apagar el fuego. Y la única forma era hacer que quienes lo habían avivado lo apagaran ellos mismos. Decidí no dar ruedas de prensa ni entrar en polémicas. Iba a montar mi propio escenario e invitarlos a todos a representar el acto final. Le conté mi plan a Arturo. Al principio dudó, era arriesgado. Pero cuando le expliqué los detalles, se convenció. De acuerdo, haz lo que creas conveniente. Yo me encargaré de los preparativos. Mi plan era simple: organizar una reunión familiar ampliada con la excusa de resolver los conflictos por el futuro de Tito. Los invitados no serían solo Beatriz y Zaira, sino también los ancianos de la familia Torres, las personas con más autoridad. Y, casualmente, filtraría la información de la reunión a Gorka. Sabía que no dejaría pasar la oportunidad de conseguir una exclusiva. El escenario estaba listo, el guión escrito. Solo faltaba que los actores principales cayeran en la trampa perfecta que les había tendido. La reunión se fijó para una tarde de fin de semana en la casa solariega de la familia Torres, una imponente finca en la Sierra de Madrid. El lugar era simbólico, representaba el poder y el honor del linaje. Y hoy, sería testigo de la caída de quienes, en nombre de ese honor, habían cometido las mayores bajezas. Llegué temprano con Arturo. No llevaba un traje de chaqueta, sino un sencillo vestido de lino blanco. Quería proyectar la imagen de una nuera y una madre, no la de una ejecutiva implacable. Beatriz y Zaira llegaron juntas. Beatriz seguía fingiendo ser una víctima, con los ojos enrojecidos. Zaira llevaba un vestido negro elegante,
pero no podía ocultar una mirada triunfante. Probablemente pensaba que yo me había rendido y había recurrido al juicio de la familia. Los patriarcas del clan fueron llegando. Eran hombres mayores y respetados. Me miraban con recelo y lástima. Sabía que los rumores habían calado en ellos. Cuando todos estuvieron sentados, me levanté e hice una reverencia. Señores tíos, les he convocado hoy porque quiero resolver de una vez por todas los malentendidos que han afectado a nuestra familia y al honor de nuestro apellido. Les pido disculpas sinceramente. Mi voz era humilde y sincera. Beatriz aprovechó para empezar su actuación. Hija, reconocer tus errores es un buen comienzo, comenzó a sollozar. Pero sus palabras fueron interrumpidas por la aparición de varias personas en la entrada. Periodistas con cámaras y micrófonos. La fiesta acababa de empezar de verdad. La inesperada llegada de la prensa tensó aún más el ambiente. Los ancianos de la familia fruncieron el ceño, molestos. Beatriz y Zaira intercambiaron una mirada cómplice y victoriosa. Creían que eran sus refuerzos, enviados para convertirme en la acusada de un juicio público. Arturo se dispuso a echarlos, pero le hice una seña para que mantuviera la calma. Todo seguía mi guión. Disculpen, dije, fingiendo nerviosismo. Alguien debe de haber filtrado la reunión, pero bueno, ya que están aquí, creo que es mejor. Con la prensa como testigo, todo será más transparente. Yo no tengo nada que ocultar. Al oírme, la arrogancia en los rostros de Beatriz y Zaira creció. No sabían que esos periodistas, incluido Gorka, habían sido invitados por una fuente anónima, yo misma, y que el sobre que habían recibido era mucho más grueso que el de Zaira. Bien, si Leocadia lo dice, empecemos, dijo el patriarca de más edad. Habla, hija. ¿Qué ha ocurrido? Beatriz se me adelantó. Se levantó y comenzó su drama lacrimógeno. Relató la historia inventada por la prensa. Cómo le fui infiel a su hijo, cómo sufría ella, cómo le robé la fortuna y la eché de casa. Actuaba tan bien que casi me lo creo. Los flashes no dejaban de disparar. Cuando terminó, Zaira tomó el relevo. No lloró, sino que adoptó el papel de una observadora imparcial y conmovida. Señores, yo solo era una buena amiga de Damián, dijo con falsa sinceridad. Y como amiga, fui testigo de su dolor al descubrir la traición de Leocadia. Le rogué que recapacitara, pero no me escuchó. Incluso me dijo que, vaciló, fingiendo pesar, que no podía pasarse la vida atada a un marido que iba a ser un inválido. Esa frase fue una puñalada. Su maldad no tenía límites. No solo me calumniaba, sino que usaba las palabras más crueles para referirse al hombre que decía ser su amigo. La sala estalló en murmullos. Todas las miradas de reproche se clavaron en mí. Gorka tomaba notas, exultante. Su obra era perfecta. Me habían convertido en una villana imperdonable. Permanecí en silencio escuchándolo todo. Dejé que actuaran, que revelaran sus verdaderas caras. Cuando el murmullo se apoderó de la sala, cuando ya era el centro de todas las críticas, me levanté lentamente. ¿Han terminado ya? Mi voz era sorprendentemente tranquila. Mi calma los desconcertó. Esperaban lágrimas, súplicas, no esta actitud. Su actuación ha sido excelente. Aplaudí suavemente, con ironía. Si no fuera la protagonista, hasta yo me lo habría creído. Pero lamento decirles que no he venido a ver su obra, sino a mostrarles otra, una titulada La verdad. Le hice una señal a Rubén. Conectó su portátil a una gran pantalla que habíamos preparado. Primero, veamos la entrañable amistad entre la señorita Zaira y mi marido. El video de la cámara de seguridad del apartamento apareció en la pantalla. Las imágenes de Damián y Zaira, abrazados y besándose, eran nítidas. La sala enmudeció. No, eso es un montaje, balbuceó Zaira pálida. ¿Un montaje? Sonreí con frialdad. ¿Y esto también lo es? En la pantalla aparecieron las transferencias bancarias de Damián a Zaira, la escritura del apartamento y los papeles del coche a su nombre. Zaira, tu amistad con mi marido es muy valiosa. Cuesta un apartamento y un deportivo. ¿Acaso se le puede poner precio a tu amistad? Zaira se derrumbó en su silla, sin palabras. Todas las miradas se volvieron hacia ella, llenas de desprecio. Ahora, hablemos del dolor de mi suegra. Me volví hacia Beatriz. Dice que la eché de casa. ¿Recuerda esta conversación? Puse la grabación que había hecho en secreto en el despacho. La voz de Beatriz resonó, clara y venenosa. Ya no respeta a nadie. Seguro que piensa que, con Damián en ese estado, puede hacer lo que quiera y quedarse con toda la fortuna de esta familia. Luego, la voz firme de Arturo. A partir de ahora,
Toda la fortuna de esta casa y todas las decisiones importantes de la empresa estarán en manos de Leocadia. La grabación terminó. Todos entendieron. No la había echado yo. Se había ido ella, furiosa por perder el poder y el acceso al dinero. Y finalmente, dije, mi voz endureciéndose mientras las miraba, sobre mi supuesta infidelidad y mi plan para robar la fortuna, esta es la verdad. Puse la última grabación, la conversación entre Rubén y Gorka, que Rubén había grabado. En ella, Gorka lo confesaba todo. Fue la señorita Zaira quien me contrató. Me dio mucho dinero y toda la información para que escribiera un artículo demoledor contra la señora Leocadia. Dijo que si la hundíamos, ella lo conseguiría todo y me recompensaría generosamente. Todas las mentiras, todas las sucias maquinaciones, quedaron expuestas. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los rostros de los patriarcas estaban morados de ira. Los periodistas, como un enjambre, apuntaron sus cámaras hacia las dos mujeres, que estaban petrificadas, sin una gota de sangre en el rostro. Beatriz y Zaira estaban acabadas. Habían cavado su propia fosa, y yo misma las había empujado a ella, enterrándolas en la humillación y la vergüenza. Su obra había terminado, pero la mía, el juicio final, aún estaba por llegar. La reunión familiar terminó en el caos y la humillación para Beatriz y su cómplice. Ante las pruebas irrefutables, no tuvieron nada que decir. Los patriarcas de la familia, enfurecidos, se disculparon formalmente conmigo y con Arturo, y declararon que repudiaban a Beatriz, considerándola una deshonra para el linaje. Beatriz, que había sido una mujer poderosa y respetada, lo perdió todo: dinero, honor y el reconocimiento de su propia familia. Se desmayó allí mismo y fue trasladada al hospital entre la indiferencia de todos. Zaira, por su parte, fue acorralada por los periodistas. Intentó huir, pero fue inútil. Las preguntas, afiladas como cuchillos, la bombardearon. Señorita, ¿es cierto que usted orquestó la campaña de difamación? ¿Cuál era su verdadera relación con el señor Torres? ¿El dinero con el que compró sus propiedades era ilegal? Su máscara había caído. Su carrera como modelo y su imagen de niña buena se desmoronaron en una sola tarde. En cuanto al periodista Gorka, tras la publicación de la grabación, intentó desaparecer, pero el equipo de seguridad de nuestra empresa lo retuvo y fue entregado a la policía. Con cargos de calumnia, extorsión y mala praxis profesional, su carrera estaba acabada. El telón había caído. Los malvados habían recibido su merecido. Pensé que me sentiría exultante, pero solo sentía un agotamiento profundo. Esta guerra me había consumido. Solo quería volver a casa y abrazar a mi hijo, pero el destino aún no había terminado conmigo. De vuelta en la oficina con Rubén para organizar los documentos del caso, él exclamó de repente: Leocadia, acabo de descubrir algo muy extraño. Señaló la pantalla, que mostraba los movimientos bancarios de Zaira. Además del dinero de Damián, recibió una transferencia enorme, de 5 millones de euros, de una empresa llamada Inversiones Oro Sol S.A. Fruncí el ceño. Nunca había oído ese nombre. Lo he comprobado, dijo Rubén, pensativo. Es una promotora inmobiliaria nueva pero muy potente. Lo curioso es que su representante legal no es un desconocido. Se llama Ramiro Torres, es el primo lejano de Damián que fue despedido hace 3 años por robar material de obra. Ramiro. Recordaba vagamente a un tipo de aspecto rudo y mirada astuta. ¿Cómo podía alguien así dirigir una empresa tan grande? Y he encontrado algo más. Rubén abrió otro archivo. Era un mapa con los proyectos de Inversiones Orosol. Mi vista se detuvo en uno: Residencial de Lujo Vallesol. Rubén, amplía la ubicación de ese proyecto. Cuando el mapa se amplió, mi corazón se detuvo. Estaba situado en la misma zona de la costa de Marbella, a la que Damián supuestamente nos iba a llevar de vacaciones. Todo encajó de forma escalofriante. El viaje a Marbella no era una simple escapada con su amante, Ramiro, Inversiones Orosol, los 5 millones a Zaira, todo estaba conectado. Y el accidente de Damián ocurrió en la autovía que llevaba a Marbella. ¿Era una coincidencia? Rubén, investiga todo lo que puedas sobre esa empresa y sobre Ramiro. Quiero saber de dónde sacan el dinero y si sus proyectos son turbios. Y sobre todo, averigua dónde estaba Ramiro el día del accidente de Damián. Mi instinto me decía que detrás de la infidelidad y el desfalco se escondía una verdad mucho más aterradora. Mientras esperaba los resultados, fui al hospital a ver a Damián, no por interés, sino porque necesitaba respuestas. Él era la pieza clave. Seguía inmóvil. Me senté a su lado, observando al hombre que fue mi marido. Damián, le susurré: ¿Qué más escondes? ¿Qué ibas a hacer en Marbella?
No era solo por Zaira, ¿verdad? No hubo respuesta, solo el pitido monótono del monitor cardíaco. Cuando me disponía a irme, vi que uno de sus dedos se movía, un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero lo vi. Mi corazón se aceleró. Llamé al médico. Tras examinarlo, el doctor me miró, sorprendido y esperanzado. Es un milagro. El paciente muestra signos de respuesta a estímulos externos. Es una señal muy positiva. Quizás tenga posibilidades de despertar. Me quedé helada. ¿Damián podía despertar? No sabía si era una buena o una mala noticia. Si despertaba, tendría que enfrentarse a la ruina de su familia y a sus propios crímenes. Y lo más importante, si despertaba, ¿lo dejarían en paz quienes se escondían en la sombra? ¿O intentarían silenciarlo para siempre? La noticia de la posible recuperación de Damián se extendió como la pólvora, trayendo consigo no solo esperanza, sino también un peligro inminente. Sabía que sus cómplices en la sombra no se quedarían de brazos cruzados. Damián, de verdugo, se había convertido en un testigo clave, una bomba de relojería. Inmediatamente pedí a Arturo que reforzara la seguridad en el hospital. Los guardaespaldas más fiables vigilaban su puerta 24/7. Estaba en una carrera contrarreloj contra asesinos. Mientras tanto, los hallazgos de Rubén sobre Inversiones Orosol eran escalofriantes. Leocadia, es increíble, dijo por teléfono, con la voz temblorosa. Todos sus proyectos son fraudulentos. Compran terrenos agrícolas a bajo precio amenazando a los agricultores. Y luego usan sus contactos para recalificarlos y venderlos a precios desorbitados. Es una red de crimen organizado. ¿Y su dinero? Pregunté con un mal presentimiento. Eso es lo más aterrador. Su financiación está vinculada a operaciones de blanqueo de dinero a nivel internacional y a varios proyectos antiguos de nuestra empresa. Proyectos que supervisaba Damián. Estaba claro. Damián no solo desfalcaba la empresa para mantener a su amante, era una pieza clave en una red criminal mucho mayor. Había convertido la empresa de su padre en una lavadora de dinero para la mafia. Ramiro era solo un testaferro. ¿Y el accidente, Rubén? He revisado las cámaras de la autovía. Parece que Damián conducía a una velocidad altísima y perdió el control. Pero hay un detalle extraño. 10 minutos antes, un camión negro sin matrícula visible lo obligó a detenerse en el arcén. Hablaron un momento y luego siguieron. El conductor del camión, según un testigo, tenía una gran cicatriz en la cara. Un camión negro, un hombre con una cicatriz. Mi instinto no fallaba. No fue un accidente, fue un ajuste de cuentas. Quizás Damián sabía demasiado o había cometido un error, y decidieron eliminarlo. ¿Por qué sobrevivió? Quizás fue suerte. O quizás el destino quería que viviera para confesar y pagar por sus crímenes. Entregué toda la información a una unidad especial de la Policía Nacional con la que Arturo tenía contacto. Se abrió una investigación a gran escala. La red se estaba cerrando. Días después, ocurrió algo inesperado. Beatriz, al saber que su hijo podría despertar, vino al hospital suplicando verlo. Dudé, pero acepté. Quería ver qué haría. Bajo la estricta vigilancia de los guardaespaldas y de una cámara oculta, le permitimos entrar sola durante 10 minutos. Entró y, al ver a su hijo, rompió a llorar. «Hijo mío, ¿por qué? Si te pasa algo, yo no puedo seguir viviendo», se lamentaba, pero entonces empezó a decir cosas extrañas. «Fuiste un tonto, hijo. Te dije que no te metieras con esa gente. Son demonios. Si despiertas y hablas, nos matarán a todos. A ti, a mí, a toda la familia, incluso a Tito». Temblando, sacó de su bolsillo una pequeña jeringuilla con un líquido transparente. Mi corazón se detuvo. ¿Iba a matar a su propio hijo para silenciarlo? Perdóname, hijo. Es por tu bien. Si te vas, todo terminará. Descansarás en paz. Acercó la aguja al gotero de Damián. Alto, la puerta se abrió de golpe y entramos la policía y yo. Beatriz se sobresaltó, dejando caer la jeringuilla. ¿Qué le iba a hacer a su hijo?, grité. Se derrumbó en el suelo, llorando. No tenía otra opción. Me amenazaron. Dijeron que si Damián hablaba, nos matarían a todos. A Tito también. No tenía elección. Su confesión me dejó atónita. Había gente aún más temible. Gente que había empujado a una madre al límite de tener que asesinar a su propio hijo. Basándose en su confesión, la policía lanzó una redada masiva. Ramiro, el hombre de la cicatriz y docenas de miembros de la banda cayeron. Pero el verdadero cerebro, el líder, se había esfumado sin dejar rastro. La guerra aún no había terminado. La caída de la banda de Inversiones Orosol fue un terremoto.
Altos cargos fueron investigados, proyectos fraudulentos salieron a la luz y la red de blanqueo fue desmantelada. La justicia, aunque lenta, parecía llegar. Pero para mí, la victoria era agridulce. El cerebro de todo, el hombre que había causado nuestra tragedia, seguía libre. Mientras tanto, ocurrió un milagro. Damián despertó. Su recuperación fue lenta pero esperanzadora. Podía abrir los ojos y reconocer a la gente, aunque aún no hablaba. Cada día iba a verlo, no como esposa, sino como la persona que tenía su destino en sus manos. Le conté todo, cómo nos encerró, cómo su madre intentó matarlo, cómo su familia se había desmoronado por sus crímenes. No sé cuánto entendía, pero cada vez que hablaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Eran de arrepentimiento o de impotencia. Ya no me importaba. El amor y el odio se habían desvanecido, dejando solo un vacío gélido. Lo único que necesitaba de él era una confesión sobre el jefe final. La policía lo intentó varias veces, pero él solo podía emitir sonidos ahogados, sus ojos llenos de un terror absoluto cada vez que se mencionaba al líder. Su nombre era un tabú, un miedo peor que la muerte. Beatriz, tras su intento de asesinato, confesó todo lo que sabía, aunque era poco. Solo sabía que un pez gordo estaba detrás de Damián, alguien con un poder inmenso. Fue puesta en arresto domiciliario. Cada día iba al hospital y miraba a su hijo desde lejos, una sombra silenciosa consumida por el remordimiento. Zaira, al caer la red, intentó huir del país, pero fue detenida en el aeropuerto. Con pruebas abrumadoras de su complicidad en el blanqueo de dinero y la estafa, recibió una sentencia ejemplar. Mi vida recuperó una calma tensa. Cada día me enfrentaba a una elección. Damián ya no era una amenaza, solo un inválido. Podía divorciarme, dejarlo a su suerte. Sería una dulce venganza. Pero entonces veía a Tito. Mi hijo pedía ver a su padre, se sentaba a su lado, le contaba sus cosas del colegio, le cogía la mano. Papá, ponte bueno pronto para jugar al fútbol conmigo. Sus palabras inocentes me partían el alma. Por muy mal marido y criminal que fuera, seguía siendo su padre. ¿Sería demasiado cruel arrebatárselo? Me encontraba en una encrucijada, la venganza y una nueva vida, o el perdón y una pesada carga por el bien de mi hijo. Arturo me dejó decidir. Leo, haz lo que te dicte el corazón, te apoyaré en lo que sea. Una tarde, mientras le pelaba una manzana a Damián por costumbre, de repente, habló. Una voz débil, ronca, pero clara. Leo. Me quedé helada. Me miraba, sus ojos más lúcidos. Lo siento. Le costó un mundo pronunciar esas dos palabras. Sus lágrimas volvieron a caer. Lo miré, con un torbellino de emociones. No supe qué responder. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era Rubén, eufórico. Leocadia, lo hemos encontrado. Sabemos dónde se esconde. El cerebro de todo está en un chalet en Sotogrande. La policía va de camino. Me puse en pie de un salto, con el corazón desbocado. Por fin, miré a Damián, y luego al atardecer por la ventana. Perdón o castigo, paz o guerra. La última elección era mía, y sabía que, eligiera lo que eligiera, la tormenta aún no había terminado del todo. La detención en Sotogrande fue rápida. El cerebro de la trama, un poderoso empresario de apariencia impecable, fue arrestado justo cuando iba a embarcar en un yate para huir. Nunca imaginó que su imperio criminal se derrumbaría tan deprisa. El día que lo trasladaron a Madrid, fui a verlo. No por regodeo, sino para poner punto y final. A través del cristal del coche policial, reconocí un rostro familiar. Un hombre que aparecía en viejas fotos con mi suegro, un hombre al que Arturo una vez llamó amigo. La codicia, en efecto, convierte a los hombres en demonios. El caso se cerró con duras sentencias. La justicia, aunque tardía, había llegado. El honor de nuestra empresa fue restaurado. Después de aquello, tomé mi decisión. No elegí la venganza, ni tampoco un perdón fácil. Elegí mi propio camino, por el futuro de mi hijo y por mi propia paz. Presenté la demanda de divorcio. El juicio fue silencioso, sin disputas. Damián no pudo asistir, pero envió una carta a través de su abogado. En ella, aceptaba todas mis condiciones, renunciando a todos sus bienes y a la custodia de Tito. Solo pedía una cosa, que le permitiera ver a su hijo de vez en cuando. Acepté, no por él, sino por mi hijo. No quería que creciera con un corazón lleno de odio. Quería que supiera que su padre se equivocó y pagó por ello, pero que seguía siendo su padre. Tras el divorcio, no lo abandoné.
Usé parte de mi dinero para ingresarlo en el mejor centro de rehabilitación, donde recibiría cuidados a largo plazo. Lo hice quizás por un último vestigio de humanidad. Era lo último que podía hacer por él y por mi conciencia. Beatriz se hundió en una profunda depresión. Vivía sola en su vieja casa, avergonzada. A veces le enviaba comida y medicinas, no porque la hubiera perdonado, sino porque sabía que el remordimiento y la soledad eran su peor condena. Pasaron los años. La empresa, bajo mi dirección y la de Arturo, prosperó. Pero mi mayor éxito no eran las cifras, sino la sonrisa de mi hijo. Tito ya era un niño sano, inteligente y comprensivo. Lo sabía todo, nunca le oculté nada. Pero no guardaba rencor, solo amaba y respetaba más a su madre. A veces, los fines de semana, lo llevaba a visitar a Damián. Ya podía moverse en silla de ruedas y hablar un poco. Su memoria se había recuperado parcialmente, pero los recuerdos de sus crímenes parecían haberse borrado. Solo recordaba que tenía una esposa llamada Leocadia y un hijo llamado Tito. Cada vez que veía a nuestro hijo, sonreía, una sonrisa inocente, infantil. Quizás esa fue su liberación. Una tarde soleada, paseaba con Tito por el Parque del Retiro. Mamá me preguntó de repente, ¿eres feliz? Su pregunta me sorprendió. Miré a mi hijo, su sonrisa pura, y luego al cielo azul. Sonreí, una sonrisa de verdadera paz. Sí, hijo, mamá es muy feliz. Una vez pensé que mi vida era una noche oscura sin salida. Estuve encerrada en el trastero de la desesperación, encadenada por la traición. Pero en esa misma oscuridad, encontré la luz del amor de un padre, de la compasión y de mi propia fuerza interior. La puerta del trastero se abrió, liberando no solo mi cuerpo, sino mi alma. Mi amanecer no llegó de la noche a la mañana. Fue un largo viaje a través de la tormenta. Y ahora, bajo el cálido sol, entendía que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la fuerza para superarlo. La nueva vida de mi hijo y la mía, ahora, de verdad, acababa de empezar. Una vida sin odio, llena de amor, perdón y un cielo sereno por delante.